Bueno, una vez más, buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar aquí. Gracias, hermanos y hermanas de la orquesta y los artistas que ya están de regreso. Esperemos que lleguen con bien todos y bueno, ya estén aquí en la siguiente semana todo bien. Vamos a la Biblia en el Salmo 136. Ahí la palabra de Dios, Salmo 136. Y vamos a ver del versículo 23 hasta el versículo 26. Iba a decir 28, pero no, ya vi bien, nomás llega hasta el 26. Salmo 136, versículo 23. Sí, ahora sí, ya lo tienen, dígame amén, por favor. Mire, dice la palabra de Dios. Él, o sea, Dios, es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Padre, pido tu bendición esta noche para predicar su palabra. Edifíquenos a través de ella, enséñenos a través de ella y Señor, déjenos ver y saber lo que usted quiere que tengamos como sus hijos y que podamos seguir formando nuestro carácter cristiano, sabiendo y pensando en su misericordia siempre. Gracias, dejamos todo en tus manos, pido tu bendición en el nombre de Cristo, amén y amén. Quiero hablarles en esta noche, tarde noche, el tema viviendo en la misericordia de Dios. Viviendo en la misericordia de Dios. La misericordia es un atributo de Dios, parte de su carácter. Él es un Dios misericordioso. En Deuteronomios 4:31 leemos allá la palabra de Dios. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. Es un atributo, la misericordia es un atributo de Dios. En el Salmo 86:15 dice la palabra del Señor, el Salmo 86:15, veamos allí, nos dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Como la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios misericordioso y clemente. Wow. Luego tenemos en el Salmo 103, versículo 4 y versículo 8. En el Salmo 103, 4 dice la palabra de Dios, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El salmista comienza diciendo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entre todos los beneficios es el que nos corona
de favores y misericordias. Versículo 8 dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Luego vemos todavía más notable este atributo en Dios en el Salmo 145, 8. Leemos allá en el Salmo 145, 8: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vuelve a repetirse el versículo de el Salmo 103, 8. En el Salmo 116, verso 5, leemos allá en el Salmo 116, 5: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces podemos ver claramente en la Escritura que la misericordia es uno de los atributos de nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia proviene de tres palabras en su etimología. Tres palabras producen la palabra misericordia. Número uno, la primera palabra es miser. Y miser significa miseria, desgracia. Miseria o desgracia que causa o produce compasión. También miser tiene que ver con miserable o desdichado. Miser. El segundo vocablo, la segunda palabra que compone la palabra misericordia es car, de donde proviene la palabra corazón. El corazón, la sede de la voluntad, las emociones, los sentimientos. Car, corazón. Y la tercera palabra que compone la palabra misericordia es la palabra ia. Ia. Indica cualidad o virtud. Uniendo las tres palabras y encontrando un significado de la palabra misericordia, misericordia significa la cualidad o virtud de tener un corazón compasivo por alguna persona que está en desgracia o en miseria, está en desdicha o en miseria. Y queridos hermanos y amigos, eso es exactamente lo que Dios ha tenido por nosotros, misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso. No merecemos, nadie merecemos la misericordia de Dios, pero qué bueno. A diferencia de la gracia, que es los favores que no merecemos de parte de Dios, la misericordia tiene que ver con el hecho de que no nos paga como merecen nuestros hechos. La misericordia es que Dios no nos paga como merecen nuestros hechos, sino que es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, tenga cuidado. Yo a veces pensé que la misericordia de Dios no tiene límite y al final vamos a ver que sí hay un límite. Llega a un punto que dentro de la misericordia de Dios está la paciencia de Dios y la paciencia de Dios tiene un límite. Llega hasta aquí y punto, no más. Y Dios tiene que tomar medidas. Porque muchos de nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Porque pensamos, no me ha pagado como merezco. Y si es cierto, dale gracias a Dios, pero párale antes de que sea demasiado tarde. Antes de que llegues al límite. ¿Antes de que llegues a qué? Al límite. Cabe mencionar otro concepto que he visto también. Hay algunos hermanos cristianos, hijos o padres, que ya se les acabó la misericordia de Dios para ellos. Pero Dios no ha
ha traído las consecuencias para ellos, porque todavía hay un padre, una madre o un hijo o una hija de Dios que está clamando por misericordia por esa persona. Y por la misericordia. Acuérdate que Dios es un ejemplo de esto, Dios iba a acabar con Salomón. Pero dijo, no lo haré contigo, Salomón, por las misericordias hechas a David tu padre. ¿Sí me está acordando? O sea, por la misericordia, Dios no acabó con Salomón como debió haber acabado. Pero no acabó, a Salomón se le acabó ya la misericordia de Dios. Pero todavía tenía la misericordia de David. Y Dios se acordó de David, su papá de él, su padre. Y por la misericordia de David, tu padre, no voy a dividirte tu reino en vida, pero lo voy a hacer después con tu hijo. Porque Dios ya sabía que el hijo también iba a andar en los caminos torcidos, equivocados, Roboán. ¿Alguien me está escuchando? Entonces no se me queden así como que está enseñando pastor, no, estamos enseñando Biblia. Entonces la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Miramos allí, para resumir esta introducción, en Efesios 2, 4 y 5, y ya se me durmieron los muchachos allá arriba, ¿verdad? Pero Dios, dice, léalo conmigo, todos juntos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Dios es qué? Rico. Por su grande amor con que nos amó. Versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué dice? Salvos. Por gracia somos salvos. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Ahora, cabe mencionar, quiero mencionar algunos 5 o 6 conceptos que tienen que ver con la misericordia de Dios, ¿verdad? En primer lugar, por la misericordia de Dios, como leímos al principio, no hemos sido consumidos. En Lamentaciones 3:22 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Lo que quiere decir, nunca han faltado sus, ¿qué dice? Misericordias. Ahora, es interesante, es interesante. Ellos que estaban vivos, Jeremías y los que quedaron vivos, ellos podían decir, por la misericordia de Dios no hemos sido exterminados. Pero la mayoría del pueblo sí fue exterminado. La mayoría de la nación sí fue exterminada. Se les acabó la misericordia. Los que quedaron vivos y Jeremías lo reconoce por la misericordia de Dios, porque no han faltado las misericordias de Dios. Porque si no fuera por su misericordia, Jeremías dijo, nosotros también hubiéramos sido ya consumidos. Queridos hermanos, no es que Dios no tenga misericordia. Dios ha tenido demasiada misericordia. Pero la maldad, el pecado, nos lleva a un límite donde Dios ya no nos va a tratar con misericordia, sino que Dios va a tratar con juicio, ¿verdad? Yo escuché un video. Ahora, no sé, tal vez no sé por qué no lo hice, pero debí de haberlo hecho porque me gusta a mí siempre cerciorarme. Pero me mostraron un video donde un dirigente en Texas, un día antes de la tragedia, el día 3, estaba hablando contra Dios y diciendo, si Dios fuera migrante, también lo sacaríamos de nuestro país. Y el día siguiente pasó la tragedia. Esta mujer en Hollywood estaba ya dando los premios, estaban dando los premios allá de las películas, y ella también se burló de Dios. El día siguiente se le prendieron todas las casas a los artistas y se quemó gran parte del norte de Hollywood, de Los Ángeles. No te metas con Dios.
Porque la gente como que está jugando y dice, Dios, y se burla de Dios y habla de Dios y que piensa que Dios no va a actuar. No, 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 se te acaba la misericordia, chiquito. Se nos acaba la misericordia. Y cuando se nos acaba la misericordia, que Dios dice, ok, ya no te voy a tratar con ojos de misericordia. Ahora te voy a tratar con ojos de juicio. A ver qué dices. Y todo el mundo. Ahora sí que vamos a aplicar lo que la Biblia dice. El necio, aun cuando cae, es contado por sabio. Vamos a decirlo el dicho mexicano. Calladito nos vemos más bonitos. No hablemos. Porque como dice el dicho, todo lo que hablamos será usado en nuestra contra. Y así ha pasado. A veces los presidentes, los gobernantes, los famosos, los prominentes hablan sin pensar lo que están diciendo y ellos mismos se están autocondenando en lo que están diciendo. Y piensan que Dios no va a actuar. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Si a este punto no ha venido la desgracia como debería de venir en muchas partes del mundo, no ha venido, es porque simplemente Dios sigue manteniendo su misericordia. Pero llega un punto, la misericordia tiene un límite, entonces que Dios dice, ahí está. Y cuidado, cuando Dios hace mover los mares, los tsunamis, cuando Dios hace mover las tierras y las montañas como becerros, y cuando Dios hace mover que la tierra se mueva y los edificios se caen y las tragedias suceden y los cientos o los miles de personas mueren, y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Es que es la naturaleza del pecado que está llevando a juicio por parte de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, la misericordia de Dios es, uno tiene que pensar siempre y tener esta posición, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Porque cuántas veces aún nosotros como cristianos y pueblo de Dios abusamos, como dice la palabra de Dios, de la libertad con que hemos sido libres en Cristo Jesús. Y convertimos la libertad en libertinaje, a expensas de que al cabo que estamos en el periodo de la gracia y no de la ley. Y así torcemos las escrituras para autojustificarnos del por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. Y creemos que podemos simular o engañar a Dios. Y los que nos estamos engañando somos nosotros mismos. Que si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Gracias a Dios porque no han faltado las misericordias de Dios. Todos aquí en esta noche pues deberíamos decir, gracias Dios que no ha faltado tu misericordia. Gracias, gracias Señor. Entonces por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Número 2, la misericordia de Dios es la base de nuestra salvación. Porque ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué representamos? Escúcheme lo que representamos. Somos carbón solamente para alimentar las llamas del infierno. Eso es lo que somos. Pero por la misericordia de Dios, en vez de ir al infierno, por su misericordia vamos al cielo. Nadie merece ir al cielo. Nadie. Todo es por la misericordia de Dios. De alguna manera extraordinaria Dios puso sus ojos en ti y en ti y en ti y en mí, que yo no lo entiendo. Como dice el himno, no sé por qué la gracia del Señor un día a mí me alcanzó. No lo entiendo, pero gloria a Dios que así fue. Por su misericordia, que tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti. Y por esa misericordia que Dios tuvo para ti y para mí,
se nos presentó el evangelio de salvación en Cristo, y por ese evangelio que hemos recibido y hemos creído y hemos recibido, somos salvos. Pero todo tiene que ver con la misericordia de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios. Tito 3, 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, yo no sé dónde queda toda la gente y las religiones y las que no, Dios me salvó porque yo soy bueno. Sí, nadie somos buenos, dice la Biblia, ni aunque uno, sino que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué cosa? Y lo que quiere decir que no nos pagó como merecen nuestros hechos. Es lo que quiere decir, por su misericordia. Por su misericordia somos salvos. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por su, todo viene por la misericordia de Dios. Y hermano, hoy estamos aquí. Podríamos en esta tarde, muchos podríamos estar tal vez en algún lugar, como en muchas casas, cuando regresamos están juntados allí con las botellas, con la música, con la cerveza, pisteando, allí relajando, maldiciendo, bailando. Pero gloria a Dios, ya no estamos así. Ahora estamos aquí por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios somos salvos. Por la misericordia de Dios vamos al cielo. Por la misericordia de Dios vamos a la gloria. Por la misericordia de Dios no terminaremos en el infierno. Qué bendita es la misericordia de Dios. Número 3. Por la misericordia de Dios podemos ser sanados aún de muchas de nuestras enfermedades. Por la misericordia de Dios. Esta misma noche escuchamos el agradecimiento de la hermana Marta, ¿verdad? Como ella por un momento ni pensaba ni siquiera poder venir a la iglesia, pero vino y todavía aquí se bajó, y ella venía caminando con su carga, su dolor, su quebranto en su salud. Pero oramos al Dios que tiene misericordia. Y pensando que si no aguanto, le dijo a su esposo, pues discretamente salimos y nos vamos. Pero sí aguantó. Y estuvo en paz y estuvo relajada en la presencia del Señor y fortalecida. Hermano, qué bendición es el cuidado de Dios. Qué bendición son las misericordias de Dios. Es el mismo Salmo 123, Salmo 103, el que sana todas mis dolencias. Ay, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos recibido la sanidad de Dios de una manera en que los mismos médicos se pueden quedar asombrados por la intervención divina, donde no hay una explicación a lo que ha pasado? Y eso se llama milagros, una obra sobrenatural que solo Dios lo puede hacer. En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46, vemos un ejemplo de un ciego. Marcos 10, 46, dice la palabra de Dios, y síguela hasta el final del capítulo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pidió este ciego? Misericordia. No Tomás tenía un problema de ser ciego, pero todo lo que eso conllevaba: ser discriminado, ser pobre, ser mendigo, mendigar, vivir a expensas de lo que otros juzgaran, darle algo o no darle nada.
Pero cuando él escuchó de Jesús, él clamó. Y él gritó y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Posiblemente él había escuchado de otros que habían sido sanados. Él escuchó tal vez del leproso que vino a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: sí quiero. Y él tal vez estuvo pensando: si él tuvo misericordia de ese leproso, también puede tener misericordia de mí. Versículo 48 sigue diciendo la palabra de Dios: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, alzaba mucho más la voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y captó la atención de Jesús. ¿No crees que cuando tú pides por misericordia, Dios no va a captar tu atención? Sí, yo creo que sí. Versículo número 49 dice la palabra de Dios: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y versículo 50 dice, vemos allí: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y el versículo 51 nos dice que le preguntó Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús sabía que tenía, por supuesto, pero quería él que quedara bien claro. ¿Qué quieres? ¿Por qué clamas por misericordia de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, maestro. Y nos dice el versículo 52, pongan ahí el versículo, dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En realidad, todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, lo que debe de hacer es lo que hizo este ciego que ahora miraba: seguir a Jesús en el camino. Porque no hay mejor camino que el camino de Jesús. Pero él clamó por misericordia. No sé, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu quebranto? Clama a Dios por misericordia. Tu Dios, nuestro Dios, por misericordia, puede traerte la salud, puede sanarte. Por supuesto, entendemos que todo tiene un plan de Dios. Pablo, quien había orado a Dios para la sanación de mucha gente y muchos fueron sanados, un día él estaba enfermo y le pidió a Dios: Señor, sáname. 2 veces: Señor, sáname. 3 veces: Señor, sáname. Y el Señor le dijo: no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, como yo te quiero usar a ti, se perfecciona en tu debilidad. Esa era la misericordia de Dios. Así te quiero. Y Pablo sabía que él podía contar con la gracia de Dios para salir adelante. Oh, hermanos, siempre tenemos este recurso: clamar a Dios por misericordia antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuántos dicen amén? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es la base de nuestra salvación. Por la misericordia de Dios podemos ser sanados de nuestras enfermedades. Número 4, por la misericordia de Dios somos ayudados en nuestros sufrimientos y nos provee protección y alimento. Qué tremendo. En el Salmo 136, con el cual empezamos la lectura en esta noche para la predicación, y en el versículo 23 leíamos allá estos versículos del 23 al 25. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él, cuando estábamos atribulados, cuando estábamos abatidos, cuando estábamos sufriendo, Él se acordó de nosotros.
Y lo hizo, no porque merecíamos que se acordara, no merecíamos, sino por su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. El versículo 24 sigue diciendo, dice, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Qué tremendo. Y a algunos nos ha dado de más alimento. Hemos aumentado más de lo que. Algunos llegaron aquí dicen, pastor, llegué en los puros rines. Yo le dije, no, hijo, tú llegaste en los puros birros. Y ya estaba casi a punto de quebrarse. Pero Dios es bueno. ¿Alguien se quedó sin alimento esta tarde? ¿Alguien no tuvo alimento? Qué bueno es Dios. Y por su misericordia, somos ayudados en nuestros sufrimientos. Y Él nos provee protección de nuestros enemigos. Y nos suple y nos provee el alimento, el pan nuestro de cada día. Wow, qué hermoso es esto. Número 5. En la misericordia de Dios debemos de hacer cuentas con Dios oportunamente para que podamos alcanzar misericordia. Y el Señor muchas veces nos invita, como Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero en el Salmo, o más bien en el Proverbios 28:13, encontramos este versículo, Proverbios 28:13, encontramos este versículo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, esto se llama arrepentimiento, alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Y esto, yo pienso que este versículo claramente es enfocado a nosotros, los hijos de Dios, los que somos de su pueblo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa, hermanos? Misericordia. No prosigamos en un camino de pecado, de maldad. No prosigamos. Tenemos necesariamente que hacer un alto. Arreglar cuentas con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. He pecado, como David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Reconozco mi pecado y me aparto. Y dice que el que hace eso alcanza, ¿qué cosa? La misericordia. Dios dice, yo tenía planes de traer el juicio sobre ti, pero como has hecho cuentas conmigo y te has arrepentido, entonces yo te voy a tratar con misericordia en vez de con juicio. Y mucho mejor es que Dios nos trate con misericordia. Yo no sé cuántos recuerdan aquella historia de David que censó al pueblo y Dios trajo un castigo para David y le mencionaba 3 consecuencias, ¿verdad? Le mencionaba el hecho de caer en manos de sus enemigos, le mencionaba el hecho de caer en un estado de tragedia nacional, de peste. Y cuando, ¿qué escoges? Le dijo el profeta, ¿qué escoges, David? Y David simplemente respondió y dijo, bueno, no quiero caer en manos de mis enemigos. Mejor prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es grande en misericordia.
Pues Dios tiene misericordia, pero Dios quiere que hagamos un alto. El nuestro desenfreno hacia el pecado, hacia lo malo, hagas un alto. Antes de que sea demasiado, antes de llevar la misericordia de Dios al límite. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos llevamos? ¿6? ¿5? Número 6. Busquemos la misericordia de Dios. Cada día es una oportunidad para buscar la misericordia de Dios y poder obtener la misericordia de Dios. En Hebreos 4:16, cuando habla de la oración, Hebreos 4:16 nos dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada día es un día de oportunidad para vivir en la misericordia de Dios, para pedir por misericordia de Dios, para encontrar la misericordia de Dios para nuestra vida. Si algo somos, si algo hacemos, todo es porque Dios así nos lo permite en su misericordia. La misericordia de Dios. ¿Cómo debiéramos de querer vivir allí en la misericordia de Dios y venir al trono de su gracia a través de la oración para pedir misericordia? Muchos de los problemas que tenemos o que pasamos, sufrimientos, dolores, enfermedades, podemos venir y clamar a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Concluyamos esta noche. No abusemos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, dice, nunca decayeron sus misericordias. Pero yo encontré en la Biblia que aunque la misericordia de Dios en la naturaleza de Dios, en los atributos de Dios es parte de sus atributos de Él, sin embargo, muchas veces Dios no todo el tiempo nos va a tratar con manos y ojos de misericordia, sino llega a un punto que cuando la maldad en nosotros, la humanidad, crece a tal grado en que Dios no puede tratarnos ya con misericordia, sino con juicio. Ahora, algunos, no sé, esto es algo que está en el ámbito de Dios, porque yo recuerdo a alguien muy cercano a mí que yo le dije: tienes que corregir tu vida, tienes que arreglar tu vida. Y él me respondió: está bien lo que me dices, pero primero Dios tiene que ejecutarse a este y a este y a este, y luego sigo yo, dice. Y ahí es donde puede ser que Dios, y eso solamente en el ámbito de Dios, que Dios tenga más misericordia para unos que para otros. No me pregunte a mí por qué, eso es en el ámbito de Dios. Pero yo he visto que Dios tiene a veces más misericordia para unos que para otros, y está bien eso. Qué bueno que Dios sea así. Si yo hubiera tenido que determinar sentencia, yo mandaría y le diría: córtenle la cabeza a todos. Pero Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso. A algunos se nos ha prolongado su misericordia. Posiblemente algunos, posiblemente hasta hemos abusado de la misericordia de Dios. Un ejemplo de eso, ¿te recuerdas de Sansón? Cómo estuvo él jugando y jugando y jugando y pensando que no habría problema y que Dios no iba a tomar cartas en el asunto, pero llegó el día en que sí hubo problemas. Y Dios lo dejó que se hiciera con él lo que se tenía que hacer, y quedó ciego y fue convertido como un animal de bestia.
un animal, una bestia, un animal de carga. Se acabó, la misericordia se la llevó al límite y donde ya no había más misericordia. Su papá, su mamá habían muerto. Ya no tenía la misericordia de su papá que oraba cada día por su hijo Sansón. Ya no la tenían, estaban muertos. Ya ni vivía de la misericordia de otros. Y cuando Dios se termina su paciencia y cambia su lado, en vez de tratarnos con ojos de misericordia, nos trata con mano de juicio. En vez de, como en la mañana predicaba, en vez de tener a favor nuestro la mano de Dios, tenemos en contra la mano de Dios. Vamos a terminar con unos versículos. ¿Cómo es Dios? En el capítulo número 36 de Segunda de Crónicas, versículo 14 al 16. 3 versículos. Segunda de Crónicas 36. Es el último capítulo de Segunda de Crónicas. Versículo 14 al 16. ¿Están ahí conmigo? A ver, dice, vean ustedes, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Ya no nomás eran los gobernantes y los príncipes, ahora también los sacerdotes principales, el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Constantemente quiere decir que por mucho tiempo Dios envió mensajeros para llevarles la palabra de misericordia. Envió palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía, ¿qué tenía? Dígame usted. Misericordia de su pueblo y de su habitación. Por muchos tiempos, siglos, enviando mensajeros para que se regresaran de su mal camino. Y ellos dijeron, no queremos. Puedes ver en Jeremías, no queremos. Buscad las sendas antiguas. Preguntad por el buen camino y andad por él. Y ellos dijeron, no queremos. Pero Dios les enviaba a sus mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el versículo 16 culmina toda esta idea. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta, dígame, que subió, ¿qué cosa? O sea, ya no es la misericordia, ahora está la ira de Dios. ¿Ya ves que cambió la cosa? Dios, ¿cómo Dios los había tratado? ¿Con qué? Misericordia. Pero ahora los va a tratar ¿con qué? Con ira. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y dice Dios, y no hubo ya remedio. Se acabó. O sea, ¿por qué llegar a un punto cuando ya no hay remedio? Entonces Dios va a obrar muy diferente que con misericordia. Siendo que su atributo es ser un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero qué feo es cuando llevamos nuestra vida a un límite donde Dios ya no nos trate con una mano de misericordia, sino con una mano de ira y de juicio. Que Dios nos ayude a andar y a vivir en la misericordia del Señor todo el tiempo. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada.
Padre, gracias por tu bendita palabra y dejarnos ver claramente qué maravillosa es tu misericordia. ¿Cuántos aquí esta noche podrían decir, pastor, yo quiero vivir en la misericordia de Dios, pero no quiero abusar de la misericordia de Dios? ¿Cuántos pueden decir, pastor, ore por mí? A ver tu mano, a ver tu mano. Muchos, por toda la casa. Qué bendición. Ahora el altar está abierto. Algunos están viniendo. ¿Por qué no vienes tú también y le dices, Señor, yo quiero andar en tu misericordia? Yo nunca quiero ser desprovisto de tu misericordia. Siempre quiero contar con tu misericordia. Perdóname cuando no he hecho lo que es correcto, lo que es bueno, pero ayúdame a valorar y apreciar, amar tu misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Tu misericordia es mejor que la vida. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada. Habrá alguien esta noche aquí con nosotros. Todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Yo te invito. Entrégale tu vida a Cristo. Pídele a Cristo que te salve. Habrá alguien esta noche puede decir, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo que me salve. Si hubiera alguien en esta noche, solo levanta tu mano bien alto. Dice, pastor, ore por mí. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo que me salve. Si hubiera alguien aquí esta noche, solo levanta tu mano bien alto. Alguien se acercará contigo y te hablará de Jesús. A ver tu mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Solo levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguno? ¿Alguna? Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias que podemos andar y vivir en tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Gracias, Señor, por todo lo que podemos tener y podemos ser y hacer. Señor, todo por tu misericordia, porque no nos pagas como merecen nuestros hechos. Perdónanos y ayúdanos a volvernos a ti, agradecidos, con un buen espíritu, contentos, amándote y sirviéndote. Gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Te lo pido en Cristo. Amén y amén. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?